Un humilde franciscano pasó su entera vida de sacerdote en un convento ubicado en un pueblecito al sur de Italia. Cuando murió, miles de personas siguieron el féretro de este hombre santo. Durante 2 años se le prohibió decir misa en público, aun cuando la gente no dejaba de buscarle. ¿Por qué tanta gente de todo el mundo se sentía atraída por este sencillo sacerdote? ¿Por qué la iglesia siempre se llenaba antes de que empezara la misa? ¿Por qué la multitud esperaba la noche entera para experimentar el sacramento de la reconciliación con él? En la mañana del 23 de septiembre de 1986, cuando los feligreses llegaron a la iglesia de San Giovanni Rotondo para participar en la misa del Padre Pío, las campanas se repicaron con tristeza, anunciando su muerte. Mientras se regaba la noticia de su muerte, la multitud llenó la iglesia y la plaza contigua. El Padre Pío murió de la manera como siempre quiso, luego de un día de trabajo, haciendo las cosas que había hecho fielmente durante 50 años, celebrando misa y escuchando confesiones. Hoy su cuerpo, colocado en un féretro por sus hermanos, yace de manera que puedan verlo quienes tanto lo amaron y respetaron. La columna sin fin que llegaba del atrio hasta el altar amenazó la vigilancia por la cantidad de gente reunida aquí. Todos querían detenerse ante el ataúd. Él les había ayudado a redescubrir a Dios y a guardar esa presencia como un tesoro. ¿Cuántas personas se acercaron al féretro expuesto durante 4 días y 3 noches? Los periódicos dijeron que al menos 100.000 personas. La procesión del funeral se alargó por 5 o 6 kilómetros a lo largo de las calles de San Giovanni Rotondo para agradar a todos cuanto habían recibido el beneficio de este humilde fraile. ¿Quién era el Padre Pío? La fama de su santidad se ha extendido fuera de los límites de su pueblo natal. El fraile de los estigmas, el fraile que podía ver a lo profundo del alma, una voz que aún la Iglesia, prudente y severa en estos casos, no ha tratado de negarla. Era un humilde fraile, pero bendecido con extraordinarios dones. Había cautivado a las multitudes y la gente venía a verlo desde todas partes del mundo. Su vida fue simple, carente de drama. Había nacido en 1887 en Pietrelcina, donde pasó sus primeros 15 años. Un pueblito que debe su fama a este humilde franciscano. Un pequeño lugar cuyas escasas calles se tuercen alrededor de la montaña, donde hace muchos años se había levantado un castillo.
3.000 habitantes, la mayoría adultos, vivían en el pueblo donde el Padre Pío estaba creciendo. Hoy el pueblito sigue con 3.000 personas. El papá del Padre Pío, un campesino, trabajaba su propia tierra que proveía suficiente alimento a su esposa y a sus niños. Francesco, el primero, había nacido en el número 27 de Santa María de los Ángeles. La cocina, los muebles y los accesorios, todos se reflejan la vida de una familia campesina de principios de siglo. Por aquel tiempo, el Padre Pío tenía 10 años de edad y ya ansiaba ser sacerdote. A los 15, ingresó al noviciado de los padres capuchinos y tomó el nombre de Pío. En 1910 fue ordenado sacerdote. La mala salud lo obligó a dejar su vida conventual para convalecer por un buen tiempo en su casa. Finalmente, sus superiores lo enviaron al solitario convento de San Giovanni Rotondo. Aquí el Padre Pío, como su homónimo San Francisco, recibió los estigmas de un acontecimiento que cambiaría su vida. El religioso le comunicó a su director espiritual lo que había ocurrido esa mañana del 20 de septiembre de 1918 en el coro de la iglesia, frente al gran crucifijo. Los estigmas de Cristo crucificado habían pasado a su carne. Las noticias del fraile de los estigmas se extendió rápidamente y la iglesia y el convento fueron asaltados por multitud de gente que deseaba ver aquel prodigio con sus propios ojos, que ansiaba tocarlo con sus propias manos, pero la gente no sabía cómo comportarse con aquel hombre santo. Los hermanos de comunidad, temiendo que la reacción de la gente empañara la reputación del religioso, optaron por mantenerlo alejado de los curiosos. El Padre Pío sufría y se mantenía en silencio. La Santa Sede le ordenó someterse a exámenes médicos. Luego la autoridad eclesial le prohibió celebrar la Santa Misa en público, escuchar confesiones, recibir visitas o correspondencia. El padre obedeció, se sometió a la voluntad de sus superiores como si fuera un niño. Estaba completamente aislado, pero la gente pugnaba por verlo. No podían entender la razón de una decisión a la que consideraban injusta e inadecuada. Durante 2 años, las puertas se mantuvieron herméticamente selladas. Sus hermanos fueron testigos de cuán difícil era para él el aislamiento. Se le impidió confesar, confortar a las almas. Nunca se quejó, nunca una crítica salió de su boca. Si las paredes de la pequeña celda donde vivió durante 50 años pudieran hablar y contar los sufrimientos de su corazón, los penetrantes dolores causados por los estigmas y las largas noches sin dormir,
nos sentiríamos abrumados y profundamente conmovidos. Aquí no todo se ve igual que antes de su muerte. La cama, el rosario y el reloj que marcaba las horas y los minutos de las largas noches que pasaba en unión con Jesús. En la mañana era el primero en acudir a la iglesia para prepararse a la misa, el momento más deseado y más importante de su día. Cualquiera que lo haya visto rezando de rodillas, concentrado en absoluta meditación, ha comprendido lo que significa orar. Durante el año santo de 1933, el Papa Pío XI le permitió volver a celebrar misa en público, y la puntualidad en San Giovanni Rotondo volvió como antes. Cuando se abrían las puertas a las 4:30, la gente se precipitaba hacia los primeros asientos cerca del altar donde el Padre Pío celebraría la misa. Durante 50 años, la gente superó las dificultades de un viaje hacia un pueblo lejano, carente de vías de comunicación. Con frecuencia pasaban la noche despiertos para asistir a la Santa Misa, porque la misa del Padre Pío era diferente. Había la impresión, y esto es lo que la gente recuerda, que las distancias del espacio y del tiempo se perdían y el sacrificio de Cristo era renovado bajo la mirada de todos, igual que en el Calvario. ¿Qué estaba pasando en su alma y en su cuerpo durante la celebración? Uno de los hermanos le preguntó esto. ¿Por qué llora en el ofertorio? Porque es el momento en el cual el alma se separa de lo profano. ¿Y por qué sufre tanto durante la consagración? Porque es cuando se unen la destrucción y la creación. Quisiera derramar no unas cuantas lágrimas, sino torrentes de llanto. ¿Es posible acaso abarcar el tremendo misterio de que Dios es víctima de nuestros pecados? Padre, ¿qué ocurre durante la comunión? Jesús se deleita en sus criaturas. Es una fusión. Es como dos cirios que se derriten y ya no se distingue el uno del otro. La misa podía durar horas si sus hermanos no intervenían. Más aún, cuando él estaba conmovido por la renovación del sacrificio de la cruz, prestando a Cristo sus ojos, su boca y sus manos. Era una misa que a nadie dejaba indiferente. Éramos como gente ciega alrededor de la gente que podía ver, comentaba un participante. ¿Quién era el Padre Pío en la vida de cada día? Un sencillo fraile, un fraile capuchino como cualquier otro. Ocultaba los dones y especialmente regalos que Dios le había hecho con una agradable manera de ser, alegre con toques de humor. La vida del convento no cambió mucho.
todo bajo reglas, bajo disciplina. Alrededor de la chimenea se encontraría con sus hermanos para conversar y rezar el rosario. Dejó de lado esos buenos momentos para atender a las numerosas personas que se congregaban en busca de su consejo. A la hora de las comidas se juntaba con los otros frailes, pero su alimento era extraordinariamente frugal. El Padre Pío pasaba su día ante el altar y el confesionario bajo la mirada de Jesús crucificado, a quien sentía en su propia carne. Durante 50 años, fue el prisionero del confesionario. La gente llegaba a San Giovanni Rotondo para participar en su misa y confesarse. Se había extendido la noticia de que el padre tenía el especial don de leer las almas. Debido a que aumentó la cantidad de personas que venían a verlo, se hizo necesario establecer citas para que así, quienes habían hecho un largo viaje o esperaban demasiado tiempo en los hoteles de San Giovanni Rotondo, no quedaran decepcionados. Después de la misa, la gente se concentraba alrededor del confesionario. El padre entraba rodeado por sus hermanos, quienes le despejaban el camino y lo protegían de las exageradas muestras de entusiasmo. Recibía las peticiones de oración, pero si era oportuno, se las ingeniaba para hablar con quienes de veras necesitaban ayuda y consejo. Sus confesiones no duraban mucho, máximo 5 minutos, pero en esos 5 minutos el alma quedaba pura. Del confesionario salía gente de toda clase social y edad, sacerdotes, todos salían renovados, como si un misterioso rayo de luz los hubiera penetrado, removiendo dudas y desatando nudos de los que habían sido oprimidos durante muchos años. La iglesia de Santa María de la Gracia, construida a un lado del convento, y el enorme hospital son los frutos de la generosidad de los penitentes y amigos del Padre Pío. El pueblo de San Giovanni Rotondo ha crecido gracias al Padre Pío. Cuando los franciscanos llegaron aquí por primera vez en 1918, era únicamente una telaraña de casas, una villita montañosa con un poco más de 1000 habitantes. Ahora hay más de 25.000 y las casas se han extendido hacia la ladera, uniendo al viejo pueblo con el convento, una vez aislado entre piedras. Y el pueblo sigue creciendo debido a la atracción que ejerce la memoria del santo franciscano. Después de 1968, el Padre Pío fue confinado a una silla de ruedas. Decía: prefiero ser absorbido por el confesionario que dejar de escuchar confesiones.
Sus manos, marcadas por las señales de la cruz, descansaban en la cabeza del siempre creciente número de visitantes, pero era en el sacramento del perdón donde profundizaba los dones de la redención. Su enorme sencillez y los especiales dones que Dios le había dado atraían a la gente de todas las condiciones sociales. Unas pocas palabras, una mirada suya, bastaban para consolarlos a todos. Las cortas pláticas eran seguidas por una oración de súplica, hecha con dolor y emoción. El padre lloraba al orar. ¿Por qué llora?, se preguntaba la gente en la misa. ¿Cómo no llorar?, respondía él, si Jesús está siempre confinado a la cruz, si su sangre preciosa corre en vano para tantos hombres. Los millones de personas que desde Italia y de todo el mundo acudían a verlo, sabían que no venían a ver a un predicador. El padre Pío raramente hablaba en público, y si lo hacía, era apenas minutos. La gente no venía a presenciar ni milagros ni hazañas, sino a ver a un sencillo fraile, a participar en su misa, y si era posible, a confesarse con él. Un encuentro de almas, un encuentro espiritual. Con frecuencia concluía su día asomándose a la pequeña ventana de su celda para saludar a la gente reunida afuera. Un saludo que repitió en la tarde del 21 de septiembre de 1968, pocas horas antes de su muerte. La multitud, como anticipándose al final, trataba de extender sus últimos momentos.